esa satisfacción de saber que tú estás aquí, mi Dios. Gracias porque tú has sido fiel y te agradecemos por todo esto, papito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dígale que está a su lado, ponte a su lado. De saber que tú estás aquí, mi Dios. Gracias porque tú has sido fiel y te agradecemos por todo esto, papito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dígale que está a su lado, ponte a su lado. Si te descuidas, te llevo tu bendición. Amén. A ver, ¿quién se va a descuidar? Dígale que está a su lado. El que está a su lado, si se descuida, usted se lleva la bendición de él. Amén. Bueno, el tema que quiero compartirles es: nunca más para siempre los verás. Amén. Es el tema que Dios hoy nos permite compartirles a ustedes. Es una bendición. Vamos a iniciar en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13. Amén. Cuando lo tenga puede decir amén. Gloria a Dios. Fíjense que este tema que quiero hablarle hoy es un tema profético. Es algo que viene con promesa, es profético, porque Dios nos da la facultad. Escuche bien. Dios nos da la facultad de entender que fuimos llamados para hacer bendición. Amén. Ya no podemos vivir en problemas, ya no podemos vivir en situaciones difíciles, porque Dios nos ha dado la oportunidad de saber que Él está con nosotros. Amén. Entonces tenemos que echarle ganas, tenemos que saber que Dios está de nuestro lado. Éxodo capítulo 14, versículo 13 dice la Escritura: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Esta palabra Moisés se la declaraba al pueblo de Israel cuando se encontraban a orillas del Mar Rojo, cuando iban a cruzar el mar. Pero ellos no sabían que tenían que cruzar el mar. Ellos no sabían qué iba a pasar después de haber salido de Egipto. Ellos lo único que se dieron cuenta es que había alguien que venía detrás de ellos persiguiéndolos. Alguien que quería llevarlos cautivos una vez más a la esclavitud. Amén. Fíjense nada más, algo que a mí me gusta de esta historia, que Dios me empezó a mostrar, me fascinó mucho esta predicación, es que detrás de nosotros siempre va a haber alguien que nos quiere esclavizar. Luego, ¿por qué me fascina? No porque nos quieran esclavizar, sino porque Dios, en su infinita misericordia, en su poder, Él viene a librarnos de todo eso. Amén. Amén. Fíjense nada más, los egipcios tenían al pueblo de Israel cautivo, esclavizados. Los tenían en opresión. No podían ser libres, no podían disfrutar de un día, no podían disfrutar de la vida, no podían disfrutar de su familia, no podían tener un día de culto para Dios. Ellos no tenían esa facultad, no tenían esa libertad. ¿Por qué? Porque eran esclavos, hermanos. Solamente los egipcios podían adorar a sus dioses, a todos. Tenían sus días de reunión, tenían esos momentos especiales para rendirles culto, ¿verdad? Pero el pueblo hebreo, el pueblo judío, no podía dedicarle un día a Dios. ¿Por qué? Porque estaban bajo esclavitud. Entonces, el pueblo judío, escuchen bien, cuando estaba esclavizado, ¿verdad? Estaban tan acostumbrados ya a la vida que vivían, ¿verdad? Que estaban acostumbrados a todo el tiempo trabajar. Tenían trabajo, los azotaban, estaban acostumbrados a los azotes, ¿verdad? A que los golpearan, los humillaran, les dijeran muchas cosas. También, ¿verdad? La ventaja de eso es que tenían una casa, tenían comida, pero, ¿saben qué más? Seguían bajo la esclavitud, seguían trabajando, no eran libres. Algo así está pasando con el pueblo de Dios hoy día, hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios trabaja como esclavos, viven bajo muchos afanes, están siendo azotados por la vida, por los problemas, por la crisis, por las enfermedades. Amén. Muchos no tienen casa propia. Y lo más fuerte de esto, que cada día hay más trabajo. El pueblo de Dios debería vivir bajo una experiencia de poder, de gracia, de bendición, ¿verdad? De prosperidad. Pero el mismo pueblo se ha detenido a recibir esas bendiciones de Dios.
Una, porque no queremos ser libres. Y dos, porque nos cuesta trabajo entender qué es la libertad que el Señor nos vino a ofrecer. Entonces, ellos no tenían derecho a adorar a Dios en ningún día. No podían decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de trabajar porque quiero adorar a Dios. Voy a darle lo mejor a mi Dios. No, ellos no podían hacerlo. Nosotros sí tenemos esa facultad. Nosotros sí tenemos ese derecho de adorar a Dios los días de culto. ¿No es así? Amén. Solamente que usted mismo se impida al estar en la reunión. Uno es el que impide estar en la presencia de Dios. Porque tenemos ya esa libertad. Ya no tenemos la esclavitud de alguien que nos esté deteniendo para no rendirle culto a Dios. Nosotros somos los responsables de lo que esté pasando en nuestra vida espiritual. Amén. Así hoy, escuche bien, el diablo, los deseos de la carne, las pasiones de este mundo, no quieren que los cristianos se reúnan a adorar a nuestro Dios y los tienen entretenidos una vez más bajo el yugo de la esclavitud de sus afanes. Amén. El cansancio, la fatiga, el hambre, el deseo de trabajar, la necesidad de dinero, en fin, tantas cosas detienen al pueblo de Dios para reunirse. Muchas veces usted y yo hemos hecho votos, Señor, ahora sí no te voy a fallar, ahora sí le voy a echar ganas. Y el día de culto no estamos en la iglesia para darle lo mejor a Dios. ¿No es así? Ahora, fíjese nada más. Escuche lo que Jesús nos dice. En Mateo capítulo 6, versículo 25. Sabía Jesús que iba a venir a nuestra vida el problema de los afanes, iba a venir el problema de la necesidad del dinero, de una enfermedad que nos iban a detener para estar en la presencia de Dios, para ir a la casa de Dios. Jesús sabía perfectamente, por eso Jesús sabía lo que tenía que hablarnos, porque Él conoce las intenciones del hombre. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 25, dice la Escritura: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús mismo, hermanos, comienza a hablarnos del problema de los afanes. El afán es un modo de cómo el pueblo de Dios está esclavizado, porque no puede ser libre para determinar estar en la presencia de Dios. El pueblo vive tanto en el afán de su propia vida, ¿verdad?, de sus propios pensamientos, que no tiene oportunidad para decidir el día que tiene que estar en la presencia de Dios. No, es que está muy lejos. No, es que qué tal si llueve. No, y a todo le ponemos pretexto. ¿Por qué? Porque el afán que está en nosotros nos impide movernos a ser espirituales, a entender que debemos estar en la presencia de Dios. Jesús, cuando hablaba acerca de esto de los afanes, terminaba haciendo una pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Escucha bien, tu vida debe de ser más valiosa que el sustento, es decir, cuida hacia dónde diriges tu alma. Tienes que empezar a entender que debes de cuidar tu vida, tienes que cuidar tu alma. Tienes que saber que en algún momento el Señor te va a llamar. En algún momento puede venir algún accidente. En algún momento puede suceder algo fuerte, que puedes perder tu vida. Si llegas a perder tu vida y no estás en la presencia de Dios, ¿a dónde crees que te vas a ir? Imagínese un derrumbe, estás en tu casa y no estás en el culto, ¡pum! ¿Qué va a pasar? Porque en tu casa no creo que a la hora del culto estés orando, estés adorando. Vas a estar viendo televisión, vas a estar haciendo otras cosas. Sabiendo que estás en reunión, vas a estar haciendo otras cosas en tu casa. Se llega a caer tu casa y ¿a dónde te vas a ir? ¿Si se ha puesto a pensar en eso? Déjeme decirle que no nos ponemos a pensar en eso, hermanos. ¿Cuánta gente ha muerto por un paro cardíaco? Un problema de corazón. En ese momento está tranquilo, sentado o acostado, ¡pum!, se murió. Desgraciadamente, hermano, no hemos entendido que la vida que el Señor nos da es tan valiosa que no debemos de desperdiciarla en cosas que no nos aprovechan. Tenemos que tener la oportunidad de buscar la presencia de Dios a cada momento. Amén. Ahora, el sustento
El sustento o el trabajo es tan esencial para que usted pueda vivir, para que usted tenga para comer, para que tenga para sus gastos. Amén. Pero no abuse. Jesús claramente dijo: dale al César lo que es del César, y a Dios dale lo que es de Dios. Amén. El César representa tributo, pago por un derecho. Usted trabaja, usted tiene que pagar con su sudor, el sudor de su frente, con sus fuerzas. Tiene que pagar para recibir un salario, hermano. Usted pague los días naturales, pero nunca, nunca deje de adorar a Dios en los días de culto. Amén. Esas son las cosas que el Señor quiere que entendamos. ¿Por qué estamos tan esclavizados a las cosas del mundo y no estamos metidos en las cosas de Dios? Porque nuestra mente está cautiva en todo lo que nos rodea. Una enfermedad, un problema, una crisis, un hambre, una necesidad, el clima, lo que usted quiera, siempre se va a oponer para que usted no tenga la libertad para adorar al Señor. Amén. Ahora, usted, a diferencia de los judíos, hermanos, ustedes sí tienen el derecho de adorar a Dios. Ustedes tienen el derecho para decir: ¿sabes qué? Tengo que estar en la casa. Voy a dejar lo que tengo que hacer, porque hoy tengo que estar con mi Dios. Tengo que determinar en mi corazón, dejar lo que estoy haciendo para estar en la presencia de Dios. Jesús terminaba acerca de esta enseñanza en Mateo capítulo 6, el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Cuántos días trabajas? ¿Cuántos días de culto tienes para Dios? Deja lo que estás haciendo para estar en la casa de Dios, para buscar un beneficio de Dios, para que Dios te hable. Aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a tener el crecimiento que necesitas. Eso es lo que Dios busca, hermano, para tu vida. Que entendamos que debemos de salir de toda esa esclavitud que nos limita, ser espirituales, tener una vida plena. Amén. Amén. Ahora, imagínense nada más. Usted me puede decir: pastor, es que me canso trabajando, por eso no me dan ganas de ir a la iglesia. ¿A cuántos no les pasa así? Terminan cansados de su trabajo, por eso no pueden ir a la iglesia. Pero ¿qué tal terminan de su trabajo y se pueden ir a una fiesta? ¿No es así? Terminan el trabajo y se pueden ir al centro comercial, se pueden ir al cine, aunque estén cansados. Es un ratito para divertirnos, ¿verdad? Pero le quiero hacer una pregunta. Si usted se cansa porque tiene que trabajar, amén, si usted se cansa por tener que trabajar, ¿por qué no deja de trabajar para venir a la iglesia? ¿Por qué no deja de trabajar? ¿Te cansas por trabajar, por eso no vienes a la iglesia? Deja de trabajar ese día que tienes que venir a la iglesia para que no te canses, para que nada te estorbe. Dedícaselo a Dios. Pero no lo hacemos porque es más grande la necesidad, es más grande el afán, es más grande el pretexto para decir: es que necesito. ¿A quién necesitas más? ¿El dinero o a Dios? No es cierto, el dinero, por eso no viene al culto. Por eso deja de venir a la iglesia. Porque usted está más metido en lo natural que en lo espiritual. Si realmente Dios fuera su necesidad, usted dejaría todo, abandonaría todo para estar en la casa de Dios, para estar en la presencia de Dios verdaderamente. ¿Por qué? Jesús dice claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hemos entendido hasta dónde debemos de conocer esa libertad. No hemos gozado de la libertad de Cristo, porque estamos amarrados al dinero, estamos amarrados a las deudas, estamos amarrados a la crisis económica, hermano. No tenemos libertad de decir: Señor, yo no voy a hacer eso porque sé que tú me bendices. Voy a dejar para estar en tu casa porque tú me vas a bendecir. ¿Cuántos se han atrevido a desafiar su fe a través de una decisión positiva para decir: Señor, tú me vas a bendecir hoy? ¿Cuántos han decidido eso, hermano? No lo hacemos porque no tenemos la libertad para determinar lo que queremos verdaderamente. No tenemos esa libertad, hermano. Estamos bajo el yugo de esclavitud de este mundo tan cruel, que si usted se siente mal, Señor, bendíceme, Señor, sáname, pero terminamos llegando al hospital, a la clínica.
¿Dónde está ese Dios de poder, hermano? ¿Por qué a Dios le ponemos pretextos para no estar en su presencia? Y al trabajo no le ponemos pretextos, porque sabemos que de ahí recibimos un salario, recibimos el sustento. ¿Amén? Ahora fíjense nada más. Cuando Dios se dio cuenta que el pueblo de Israel estaba bajo cautiverio, 400 años de esclavitud, hermano, día tras día, tras día, tras día, estaban bajo la esclavitud. No eran libres, no tenían libertad, no gozaban de su familia, no gozaban de un día de culto, no podían salir de vacaciones, no tenían nada. Dice la Escritura, hermano, que el pueblo de Israel empezó a levantar un clamor. Empezó a levantar un clamor, hermano. Un clamor donde le clamaban a Dios: Señor, queremos ser libres. Queremos ya salir de la esclavitud. Ayúdanos, queremos salir de esa esclavitud. Ese clamor subió a la presencia de Dios, hermano. Déjeme decirle, hermano, Egipto representa dos cosas. En Egipto es una nación, pero en Egipto también hay personas. Lo vamos a poner a lo espiritual. Egipto es señal de esclavitud, de opresión y de muerte. Número dos, los egipcios, en plural, hablando de gente, hablando de personas. En este caso vamos a hablar de cosas espirituales que nos detienen, que son los egipcios, quiere decir distintos tipos de esclavitud en los que vivimos como pueblo de Dios. Amén. ¿De qué somos esclavos? De afanes. Los afanes producen deudas. Tienes que trabajar más de lo normal para pagar o para sentirte confiado de tener dinero. De enfermedades. No sales de una enfermedad cuando ya estás entrando en otra enfermedad por causa de una crisis nerviosa, por causa de problemas de estados anímicos. Amén. De malos deseos, de la ociosidad, de la mentira, de la tibieza o enfriamiento espiritual, etc. Y no quieren entender que todavía son esclavos, pero ahora son esclavos cristianos. Amén. ¿En serio? Muchos son esclavos cristianos. Tibieza, enfriamiento espiritual, ociosidad, malos deseos, tantas cosas que están en nuestra vida, hermano, que no gozamos de la libertad de Cristo. No gozamos del amor verdadero. No tenemos la oportunidad para decir: Señor, yo quiero ser bendición. O a lo mejor usted ha dicho: Señor, yo quiero ser de bendición. Pero ¿cuándo va a lograr ser de bendición? Cuando usted entienda que debe de ser libre verdaderamente de todos los afanes de este mundo. Amén. Ahora, escuche bien lo que Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 9. Vaya conmigo. Éxodo capítulo 3, versículo 9. Aquí Dios, cuando llamó a Moisés, a mí me fascina mucho esto de Moisés cuando Dios le habla. Amén. Primero, escuche bien, algo que le pasó a Moisés. Antes de que Dios le pudiera hablar, Dios tuvo que sacar a Moisés de Egipto. Si Dios hubiera querido usar a Moisés en Egipto, el corazón de Moisés no estaba preparado. El corazón de Moisés estaba lleno de comodidad, de tranquilidad, de reposo. Conocía a otros dioses a los que él adoraba. Moisés no podía servirle a Dios en ese momento para liberar al pueblo. Tuvo que Dios sacar a Moisés de Egipto. Tuvo que sacar a esos dioses de su corazón. Tuvo que cambiar las vestiduras de Moisés, esas vestiduras reales, por vestiduras de un pastor de ovejas, para que entonces Dios pudiera hablar con Moisés y lo pudiera usar para liberar al pueblo de la opresión. Escuche bien, Éxodo capítulo 3, versículo 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios le declaraba a Moisés: Moisés, escucha, yo he oído el clamor de mi pueblo. Yo he oído que mi pueblo quiere ser libre. Ya no quieren estar bajo la opresión de los egipcios. Hermanos, Dios nos habla a nosotros los ministros y nos dice: muchos de mis hijos están orando,
Muchos de mis hijos y de mis hijas están clamando porque ya no aguantan la vida que tienen. Ya no soportan la crisis, ya no soportan los problemas, ya no quieren vivir bajo la enfermedad, quisieran quitarse la muerte. Ven y háblales palabra para que tengan salud y confianza. Ve con mi pueblo para que los liberes. Así como Dios le hablaba a Moisés, así nos habla a nosotros para mostrarles esa libertad que ustedes pueden tener y que pueden recibir. Amén. Amén. Así que le podemos decir, Señor, ¿cuándo me vas a sacar de todo esto? El Señor dice, cuando tú decidas ser libre verdaderamente. Cuando tú decidas salir de este mundo para entrar a mi reino, es cuando entonces tú vas a poder empezar a gozar de esta libertad. Amén. Amén. Yo tengo una buena noticia para ustedes, hermanos. Esa buena noticia es la que les va a liberar. Esa buena noticia es la que el Señor quiere que yo le comparta a usted. En Éxodo 14, 13, donde empezamos, escuche lo que Moisés le decía al pueblo. Escuche la palabra que Moisés le dijo al pueblo de Israel. Amén. ¿Con qué seguridad Moisés se paró delante del pueblo de Israel y les dijo estas palabras? En la parte B dice: los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Con qué seguridad Moisés se atrevió a hablar estas palabras al pueblo de Dios? El pueblo de Dios, cuando Moisés les habló esta palabra, estaban mal emocionalmente, porque los egipcios venían detrás de ellos ya, porque delante de ellos había un mar que no los dejaba pasar. El pueblo de Dios en ese momento decían: aquí nos vamos a morir, porque venía el enemigo. ¿Cuánta gente ha querido destruir tu vida, hermano, hermana? ¿Cuánta gente se ha hecho tu enemigo, tu enemiga? ¿Cuánta gente te ha limitado? Los problemas, la enfermedad, la crisis económica, todo lo que hay en este mundo, a veces se ha puesto en contra de ti, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú llegues a la vida eterna. El diablo no quiere que te salves. Amén. El diablo quiere que tú siempre estés bajo la opresión del mundo, que vivas bajo esa esclavitud y nunca goces de la libertad de Cristo. Señor, pero es que tu palabra dice, sí, cuántas promesas Dios tiene para usted y para mí. Dios tiene tantas promesas, hermano, que las dejamos guardadas en la Biblia solamente. No las peleamos, no las buscamos. ¿Sabe usted por qué? Porque las promesas son pactos. Y desgraciadamente al pueblo de Dios no le gusta entrar en los pactos de Dios. No nos gusta hacer pactos. Pero la buena noticia que le traigo hoy, hermano, es que para que usted salga de la esclavitud que está viviendo, tiene que hacer un pacto y tiene que entrar en el pacto de Dios. Amén. Cuando Dios le dijo a Moisés: vas a liberar a mi pueblo. Señor, pero no me van a creer. Dios le dijo: no te preocupes, voy a poner señales en tu vida, para que ellos crean, para que Faraón crea, para que la gente crea que yo te estoy enviando, para que vean que mi reino se está acercando a la tierra. Y Moisés fue y llevó las señales de Dios para que la gente pudiera creer, para que el pueblo de Israel creyera, para que el mundo se dé cuenta de que tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántas veces has orado por alguien y has sanado? ¿Cuántas veces has pedido algo y Dios te lo ha concedido? ¿Cuántas veces has visto la mano de Dios en tu casa cuando no tienes nada y Dios envía a alguien para bendecir tu vida? Y aún así quieres seguir bajo la esclavitud del mundo. Faraón, cuando vio los milagros, ¿sabe qué hizo? Dios endureció más su corazón y le puso más carga al pueblo de Dios. Los hizo que trabajaran de más. Así pasa con tu vida. Cuando más le quieres echar ganas, es cuando el mundo más arremete contigo, te da más trabajo, te quita el dinero. ¿Para qué? Para que vivas afanado, para que vivas más metido en ese mundo por el hermano y empieces a renegar de Dios. Señor, tú prometiste, ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿por qué no me das si tu palabra dice? Dice el Señor:
yo te voy a dar cuando salgas de Egipto. Yo te voy a dar cuando salgas, decidas salir de ese lugar. La noche que el pueblo de Israel iba a salir, hermano, del pueblo de Egipto, Dios le dijo a Moisés: dile a las mujeres que vayan con sus vecinas y les pidan alhajas, les pidan brazaletes, les pidan anillos, oro, plata, porque yo voy a hacer que les den a ellos, porque mi pueblo no va a salir con las manos vacías. Imagínense cuando Moisés llegó con la gente y les dijo: vayan con sus vecinos y díganles que les den anillos, les den brazaletes, les den oro y plata. Muchos del pueblo de Israel, yo les aseguro que por el temor de ser esclavos, sentirse inferiores a la gente, muchos no pidieron. Otros sí le pidieron. Fueron y le dijeron: ¿sabes qué, vecina? Vengo porque necesito que me des un anillo. Imagínese, hermano, usted pedirle un anillo a una persona, ¿cree que se lo va a dar? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no tenemos la seguridad de que podemos ser bendecidos. No hemos creído la palabra: pide y se os dará. Pide y se te dará. Pero como no tenemos libertad, no nos sentimos con esa libertad para pedir, hermanos. Miren, yo estaba leyendo la Biblia la semana y el Señor me llevó a Jeremías 33:3. ¿Cuántos se lo saben? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando ese versículo llegó a mi vida, fue cuando recién me convertí a Cristo. Y siempre lo han predicado y lo han usado para que le pidamos a Dios bendición, sabiduría, revelación, unción, poder. Usamos mal el versículo, hermano. Si usted leyera realmente ese pasaje y se diera cuenta por qué Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. ¿Sabe usted en qué condición se encontraba Jeremías en ese momento? No estaba en su casa comiendo una torta, no estaba en la playa descansando, estaba metido en un pozo, en una cisterna, estaba encarcelado en ese lugar. Estaba metido en un hoyo, estaba preso. Entonces Dios le habló a Jeremías y le dijo: clama a mí y yo te enseñaré. Dios lo que busca, hermano, es que tú entiendas la interpretación de la palabra para que la uses a favor de ti verdaderamente. ¿Cuándo debes de clamarle a Dios? En medio de tu problema, en medio de tu crisis, de tu enfermedad. Es ahí donde tú le vas a clamar y Dios te va a enseñar cómo salir de ese lugar, de esa situación en la que tú estás. Pero como no entendemos y le damos un mal enfoque a los versículos de la Biblia, por eso no recibimos. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has usado ese versículo para que Dios te dé algo y no lo has recibido? Porque tienes que entender cómo enfocar cada versículo verdaderamente de la Biblia, hermano. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Te enseñaré lo que tú no sabes. Te mostraré cómo salir de la situación en la que estás. Pero es necesario que clames a mí. El pueblo de Israel clamó, Dios oyó y envió a Moisés para liberarnos. Usted clama, pero no recibe porque está pidiendo mal. Tenemos que enfocarnos verdaderamente a lo que Dios quiere. ¿Amén? Amén. ¿Quiere ser libre? Amén. Tiene que empezar a tomar la decisión ya. Aprender a clamar a Dios, hermanos. Aprender a pedirle, pero también esforzarse para estar en la presencia de Dios cada día. ¿Amén? Amén. Yo quiero que usted salga de esa esclavitud. Yo quiero que usted realmente sea una iglesia de Cristo. Usted sea la novia que Cristo está esperando para estar con Él por toda la eternidad, hermano. Yo quiero que usted salga de sus problemas económicos, de su crisis, de todo lo que tiene, de esa situación emocional en la que está viviendo que no lo deja en paz, de esa enfermedad que ha querido quitarle la vida, de esa crisis que lo ha querido separar de su hogar, de todo. Pero yo necesito que usted entienda esto. Por eso Jesús les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Tienes que conocer la verdad. Número uno, ¿qué es la verdad? La verdad es obediencia, sujeción, es confiar, creer y permanecer en Dios. Usted tiene que entender que debe de permanecer todos los días de su vida en la presencia de Dios. Jesús dijo claramente, porque separados de mí, nada puedes hacer, hermano. Sal de la presencia de Dios un rato y te voy a decir lo que te va a pasar. Si tú vives en la presencia de Dios, Dios siempre va a estar contigo. Éxodo capítulo 14, versículo 14, escuche bien, aquí hay una promesa de poder para tu vida. Si tú entiendes que debes de conocer esa verdad que te va a hacer libre, amén. Éxodo capítulo 14, versículo 14, dice la Escritura, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No tienes por qué jalonearte con el dinero, no tienes que jalonearte con la crisis económica, no tienes que jalonearte con los deseos de la carne, las pasiones de este mundo, no tienes por qué jalonearte con tus afanes, con el día del trabajo. Si tú aprendes a confiar en Dios, Dios va a pelear por ti y Dios va a hacer que tengas una vida tranquila. Si usted leyera la Biblia, se daría cuenta, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, parte de ellas, Segunda de Reyes, habla de que varios reyes que estuvieron en la presencia de Dios, que hicieron lo recto delante de Dios, uno de ellos fue Josafat. Dice la Escritura que muchos de ellos, en el tiempo de su reinado, nunca tuvieron guerras. Cuando usted se sale de la presencia de Dios para vivir en los afanes y estarse jaloneándose con Dios y con el mundo, su vida siempre va a ser de guerras, de problemas, de adversidades. Amén. Por eso dice, Jehová peleará por ustedes y ustedes estaréis tranquilos. ¿Por qué tienes que vivir enfermo de los nervios, estresado, con problemas de ansiedad, problemas de pensamientos que te estén torturando? Porque no tienes paz en tu corazón. Porque no has entendido que Dios es el que va a pelear por ti. Dios va como poderoso gigante delante de ti, hermano, para cuidar y protegerte. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y... ¿Sí me entienden? Si usted comprendiera esa verdad, se daría cuenta de que Dios busca lo mejor para usted. No tienes trabajo y te sigues jaloneando con Dios. No tienes dinero y te sigues peleando con Dios. Peleate con el mundo, no con Dios. Dale a Dios lo que es de nada más. Número 2. Usa lo que Dios ya te dio. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Amén. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. La Biblia dice claramente, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Tenemos que empezar a usar lo que Dios ya nos dio. Todo lo que Dios nos dice que hagamos lo debemos de hacer, porque si no lo hacemos, nos es pecado. ¿Por qué has dejado de congregarte los miércoles? Porque tú mismo te estás estorbando. ¿Por qué dejas de venir los domingos a la iglesia? Porque tú mismo te estás estorbando. Y cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces, te estás siendo contado por pecado. Amén. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Cuando Dios se dio cuenta de que Moisés estaba llevando al pueblo y escuchó las murmuraciones del pueblo, Moisés quiso clamar a Dios, pero Dios lo frenó. Dios le dijo, Moisés, cálmate. Ellos fueron los que clamaron. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Deja de clamar y usa lo que tienes en tus manos. Y dice, di a los hijos de Israel que marchen. En la traducción del lenguaje actual, el mismo pasaje dice, pero Dios le dijo a Moisés, ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Cuando habla de marchar, hermanos, quiere decir que no te detengas, que sigas adelante con lo que tú ya conoces, que tienes que hacer en la presencia de Dios. Que tú no te detengas más. Apaga la pantalla, ponte a hablar con Dios. Deja lo que estás haciendo, que te está quitando el tiempo, para tener comunión con tu Dios.
¿Sí me entiendes? Déjalo y métete en la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos, hermano. Entender que para que Dios nos libere, tenemos que hacer lo que nos pide. Tú sigue adelante. No te detengas. No mires al problema, que el problema mejor mire como Dios te bendice. Amén. Amén. El mundo, el pecado, los deseos de la carne, las pasiones de este mundo, la gente mala, la gente que siempre va a querer estar en contra de ti, para detenerte, para humillarte, para despreciarte, para quitarte lo tuyo. Esa gente siempre va a estar detrás de ti, hermano. Todos los días de tu vida vas a tener esa persecución si tú quieres seguir viviendo de esa manera. Amén. Pero ustedes hoy, si deciden salir de eso, las palabras que Moisés le dijo al pueblo, nunca más verás a esos egipcios venir tras de ustedes otra vez. Nunca más van a venir a tu vida. ¿Con qué seguridad Moisés se los dijo? Porque él sabía quién lo respaldaba. Usted debe de saber quién lo respalda, ¿no es Dios? Amén. Si Dios te respalda, tú tienes que tomar esa seguridad en tus manos. Decir, a partir de hoy, deseo de la carne, tú nunca más vas a estar conmigo. Gente que se vuelve en contra de mí, que me quiere destruir, nunca más los veré, porque Dios está conmigo. Amén. Tienes que tomar esa promesa en tu mano, esa seguridad, para poder sentir seguridad, vivir y entender que lo que tú decretes, Dios lo va a cumplir. Amén. Amén. Número 3, esto es para los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 12, dice la Escritura, desde los días de Juan el Bautista, escuche bien, desde que tú llegaste a los pies de Cristo, desde que tú decidiste entregarle tu vida a Jesucristo, desde que tú decidiste bautizarte, ser parte del plan de Dios, dice, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos violentos hay aquí? ¿Cuántos violentos? Usted tiene que tomar esa condición, que quiere arrebatar lo que el mundo le ha quitado. Tiene que arrebatarle al mundo todo lo que le ha quitado ya, hermano, y llevarlo verdaderamente a la presencia de Dios. Usted tiene que entender que debe cambiar su forma de vivir, de pensar. ¿Cuál es el camino a la exaltación, hermano? Es la humillación. Humíllate delante de Dios, no delante del mundo. Humíllate delante de tu Padre Celestial, no delante del dinero. No te humilles delante de la gente ni del dinero. Humíllate delante de Dios. Amén. Porque Dios es el que te va a exaltar en el momento de vida, hermano. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál es el pacto en el que debemos de entrar, hermano? Escuche bien. Éxodo 14, versículo 16. Aquí es donde vamos a empezar a entrar en el pacto de Dios. Éxodo 14, 16. Dios le dijo a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Dios no va a hacer las cosas a medias, hermano. Dios no quiere que tú te sigas manchando con el mundo. Dios no quiere que lleves un mal testimonio por culpa del mundo en tu vida. Dios quiere que a través de la autoridad que hemos recibido a través de Jesucristo, hoy partamos ese mar que está delante de cada uno de nosotros, para que decidamos pasar de esa esclavitud a la salvación que el Señor realmente nos está demandando, hermano. Es el momento que usted decida hacerlo. Por eso yo le dije, esto es para valientes, no para cobardes. Para gente que ya está cansada de vivir bajo esclavitud del mundo, bajo las pasiones, los deseos de la carne, hermano. ¿Cuántas luchas no tienes por causa de un deseo de la carne? Por un mal pensamiento. No puedes tener una vida tranquila, hermano. Quieres adorar a Dios, quieres bendecir a Dios, pero tu carne no te deja. Porque tienes que tomar ya la decisión. O le sirves a Dios o le sirves al mundo. Elías tuvo que confrontar al pueblo de Israel, hermano. Porque según estaban con Dios, pero también adoraban a Baal. Y cuando él llegó, les dijo, a ver, vengan para acá. Los llevó al Monte Carmelo.
3 años y 6 meses de crisis, de sequía. No hay alimento, no hay agua. 3 años y 6 meses donde ustedes tuvieron que buscar a Dios. Sin embargo, se iban a buscar a Baal, a Acera. ¿Acaso durante esos 3 años y 6 meses Baal y Acera les suplieron su necesidad? Hubo lluvias, hubo alimento y el pueblo quedó callado. Si Jehová es Dios, síganle a Él. Y si no, creen que Baal y Acera son dioses, síganlos a ellos. Pero determinen hoy. Y dice la Escritura que el pueblo quedó callado. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, del pueblo de Dios, está dividido, hermanos. Un ratito adoro a Dios, pero un ratito estoy con el mundo, porque el mundo me da lo que Dios no me ha querido dar. ¿Pero por qué Dios no te lo da? Porque sigues atado al mundo, hermano. Por eso. Cuando Elías confrontó al pueblo, les enseñó el poder de Dios a través de señales. No de pura palabra, sino por las señales que acompañan al siervo de Dios. Si tú eres hijo o hija de Dios, las señales deben estar en tu vida. Debes estar haciendo las maravillas de Dios. Debes estar viendo la bendición. Te voy a dar un testimonio, hermano. En la semana fui a la tienda, iba a ir a la tienda y mi hijo me dice, Parte, te doy este dinero. Compra. Y compré varias cosas, hermano. Varias cosas. Y cuando llego a la casa le digo a mi hijo, aquí está tu cambio. De 100 pesos le regreso 50, cuando después de todo lo que traje era algo de casi 80 pesos. Y me decía, ¿por qué? Pues es lo que me sobró. Pero fíjate cómo Dios bendice. Y mi esposa me dice, a ver, ¿qué trajiste? Y ya le empecé a hablar, ¿verdad? Lo que yo traje. Y empezó a hacer cuentas. Y se maravilló, porque Dios multiplicó lo que yo le regresé a mi hijo. Cuando tú le crees a Dios, hermano, y eso es lo que hemos estado pasando esta semana. Cada bendición que llega a mi mano y regreso sus cambios, llega con bendición a la vida de Dios. Llega multiplicado el dinero, hermanos. ¿Por qué? Porque tienes que creer que tu Dios es el Dios del cielo y de la tierra. El Dios que creó todas las cosas. Para muchos lo que yo le hablo es una maravilla o es una locura porque no lo han experimentado. Pero cuando usted entiende cuál es el poder de Dios y usted debe vivir bajo ese poder, el mundo no lo va a detener para ver las maravillas de Dios. ¿Amén? Entonces, por la autoridad que Dios nos ha dado, hermano, por esa autoridad podemos partir ese mar que está delante de nosotros. Dios quiere que usted parte ese mar que está delante de ti, porque ese mar no es tu limitación. Tu limitación es lo que viene detrás de ti, lo que te tiene esclavizado, ese ejército de egipcios que traes detrás de tu vida. Todos esos afanes, esos deseos, ese pecado, esa gente que te está asediando, hermano, ellos son los que te están deteniendo, no el mar que está delante. ¿Sabes por qué? Porque ese mar que está delante es creación de Dios. Dios puso un mar delante de ti para que tú lo cruces al lugar que tiene preparado para tu bendición. Pero es el momento de que usted lo decida. ¿Amén? Es el momento de decidir realmente si usted quiere seguir con ese problema que tiene atrás, o hoy decide cruzar ese mar de Dios. Amén. Cuando se divide el mar, es cuando usted decide entrar en el pacto de Dios. Ese pacto es la obediencia. Y si usted hoy comienza a ser obediente y le dice, Padre, nunca más yo veré a ellos, entonces Dios dice, a partir de hoy tu vida se va a ser prosperada, tu vida va a ser de bendición, tu vida va a ser de regocijo, tu vida va a ser de sanidad, de libertad, de gozo, de alegría, de paz. Tu vida va a ser llena y plena, pero tienes que creerlo, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Entonces yo quiero hoy profetizar sobre su vida algo que está en la Biblia. Yo quiero profetizarle algo que está en la Biblia, bajo la unción profética que Dios nos ha dado. Pero yo necesito que usted entienda que tiene que pasar a este pacto ya. En la semana,
Y todavía anoche el Señor me hablaba. ¿Cuántos de ustedes les ha dado una promesa de que van a ser patrones, de que van a tener su propio negocio y de sus manos se ha perdido porque no le han creído a Dios? El Señor le traía todas esas promesas anoche, en la semana. Como muchos les dijo, yo te voy a dar, te voy a prosperar, haz esto, y no lo han hecho. Y los pocos que lo han hecho, lo han visto la mano de Dios en Dios. Todas esas máquinas, ¿dónde quedaron? Ese negocio que el Señor le había llamado a perder a esa mujer, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedó la bendición del trabajo, de la prosperidad? Quedó amarrada a una fama, a una esclavitud del mundo, llamada incredulidad, duda, inseguridad. Amén. Yo quiero que ustedes realmente entiendan que ese Dios de poder a usted le quiere dar lo que le ha prometido. Pero depende mucho de usted si sigue queriendo vivir en este mundo con Él. Amén. ¿Cuál es ese pacto, hermano? ¿Y cuál es la palabra que yo quiero profetizarle hoy? Los que han decidido salir de toda esa esclavitud, hermanos, los que han decidido salir de todas esas pasiones hoy, de ese trabajo que te tiene atado, que no te permite congregarte, quieres tener la bendición, hoy tienes que pasar a hacer ese pacto con Dios. Tienes que celebrar ese pacto de obediencia con mi Padre. Cuando los judíos vieron a Faraón y a su ejército, le dijeron a Moisés, mejor nos hubiéramos quedado allá, porque al menos allá teníamos comida, teníamos casa, aquí vamos a morir en este desierto. Y Moisés les dijo, tranquilos, van a ver la mano de Dios, y esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán otra vez. Si tú crees, va a ser posible. Amén. ¿Cuál es la palabra profética que yo quiero darte? Escucha bien. Quiero decirte algo, iglesia. Mi esposa, mis hijos y yo venimos de una ciudad que está al oriente del Estado de México. ¿Por qué te hablo de esta parte del oriente? Porque la palabra profética que yo quiero darte está aquí. Está aquí en este libro. Y esa palabra profética es la que va a traer bendición a tu vida. Dios a mi esposa, a mis hijos y a mí nos sacó de esa tierra de oriente para traer la bendición, para traer esta palabra, para que tú puedas ser libre y entiendas. Si tú no lo entiendes, si tú no lo crees, lástima, pero el que cree, todo le es posible. Amén. Escucha bien, Éxodo capítulo 14, versículo 21. Y usted se va a dar cuenta por qué le hablo de que venimos del oriente. En Mateo capítulo 3 nos habla, hermano, que cuando Jesús nació, Dios mandó magos del oriente para llevar bendición a Jesús. ¿Sí me entienden? ¿Por qué del oriente? Ahorita le voy a enseñar por qué. Dice Éxodo 14, 21. Y extendió Moisés la mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Vino viento recio del oriente, y ese viento sopló, separando las aguas. Dios nos trajo para que usted entre en los pactos de Dios, hermano, para separar esas aguas, para que usted pase de muerte a vida, de problemas a soluciones, de enfermedades a sanidad, de crisis a bendición. Pero usted decide si le cree a Dios o se queda con lo que tiene hasta ahorita. Amén. Vamos a profetizar. Yo quiero profetizar, Señor. Yo sé que está aquí mi esposo ahorita y quiero que mi esposa me ayude a profetizar esto. Si usted decide hoy salir de eso, de lo que lo tiene esclavo por tanto tiempo, hoy va a ser el día de su libertad. Amén. Pero necesito que usted celebre ese pacto con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Ven, ayúdame, amor. Súbete así.
que usted renuncie a la esclavitud, que usted comience a romper esas ataduras que lo tienen. Algo dice el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Y la unción pudrirá todos los yugos. Yo quiero que empiece a moverse esa unción aquí. Pero esa unción es profética, hermano. Esa unción usted la va a recibir cuando usted empiece a clamar, empiece a renunciar. Entienda que es mejor estar un día en la presencia de Dios que 1000 años fuera de ella. Amén. Levanta tus manos, iglesia. Quiero que levantes tus manos y empieces a clamar. Empieces a clamar. Amén. Empieza a clamar. ¿Sabes qué es clamar? Es hablar fuerte. Empieza a hablar fuerte, iglesia. Empieza a hablar fuerte. Empieza a orar fuerte. Empieza a orar. Preséntale a Dios tu causa. Preséntale a Dios lo que te ha detenido, lo que no te permite tener libertad. Preséntale a Dios todo aquello que te está deteniendo bajo su asedio. Vamos a hacerlo, iglesia. Vamos a hacerlo. Quiero que tengas esa libertad. Vamos a soplar ese viento recio. Que ese viento del Espíritu venga y llene esta casa. Queremos ver la palabra de Dios cumplida, trayendo libertad sobre los cautivos, viendo que la mano de Dios se está moviendo poderosamente. Es el momento de la libertad. Es el momento de escuchar la voz de Dios. Es el tiempo de ver la gloria de Dios verdaderamente aquí. Comienza a clamar. Sigue clamando. Porque algo va a suceder y está pasando ya. Algo se está moviendo. Algo se está moviendo. Algo se está rompiendo en tu vida. Esos lazos, esas ataduras, ese yugo que el diablo, que este mundo, las pasiones, los deseos, la enfermedad había puesto sobre tu vida, hoy se va a romper por la unción de Dios. Comienza a moverse esa unción en el nombre de Jesús. Comienza a moverse esa unción. Comienza a moverse esa unción. Ahora. Más y más. Comienza a renunciar, iglesia. Sigue renunciando a lo que te ha detenido. Ese conformismo, esa ociosidad, esa falta de ánimo. Hoy, hazlo, ahora. Más y más, más y más. Espíritu Santo, ven, fluye. Fluye, Señor. Tú nos trajiste del oriente para traer esta palabra profética. Y así del oriente traemos, Señor, ese viento recio que eres tú, Espíritu Santo, respaldándonos a mi familia y a mí, para hacer grandes cosas en esta tierra, para declarar esas bendiciones poderosas sobre esta tierra del Moloya de Juárez, sobre todas las naciones de la tierra, Señor. Empezaremos a ver cómo se rompen los yugos de esclavitud, cómo se libera tu pueblo, Padre mío, para que tu pueblo pase a esa libertad, que tu pueblo tenga esa libertad. Ahora, recíbalo, hermano. Empiece a recibir esa unción que va a romper yugos. Llevándole toda la dirección, ahora más. Toda impotencia, ahora yo profetizo que Está toda soplando. carga es quitada ahora en el nombre de Jesús. Está soplando. Ahora más. Ese viento recio sobre cada uno de los hermanos. Viento recio, ahora más. Más y más, más y más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora. Ese fuego de Dios está consumiendo ese yugo. Ese fuego de Dios está rompiendo esa atadura. Las hermanas de danza paz empiecen a mover la danza del Maggi. Ahora. Empiecen a moverse alrededor de la iglesia con Maggi. Ahora. Sin velo, quítense el velo. Y empiecen a moverse la danza del Maggi. Ahora. Pueblo de Dios, sigue clamando, sigue clamando. Sigue clamando porque empieza a haber esa libertad. Ahora, más y más. Toda enfermedad sale de tu vida. Esa enfermedad que te ha atado por mucho tiempo, hoy profetizamos que empieza a salir de tu vida. Esa enfermedad, ahora, esa enfermedad empieza a salir.
Más y más. En el nombre Más y más, más y más. en el nombre de Jesús. Más libertad. Dice el Señor, tu mujer que había sido libre, ¿por qué volviste a caer en el lazo del diablo? ¿Por qué volviste a atar tus pensamientos y tu corazón a aquello que yo no te di? Aquello de lo cual yo te liberté. Es tiempo, mujer, que vuelvas a entender que no puedes estar atada, no puedes regresar al nudo, no puedes volver a estar en ese lugar del cual yo te rescaté. Hoy te digo a ti, mujer, yo te mostré mi mano poderosa, rescatándote y salvándote de la muerte, de tus temores, mas tú has vuelto una vez más a ese lugar. Hoy te digo, sal de ese lugar y vuelve a la condición que yo te he mostrado.